a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. No es un versículo desconocido, sino es más bien un versículo pues, de los más conocidos, yo diría, de la Biblia, de la Escritura, que casi todos nosotros hemos leído alguna vez, o nos lo han dicho alguna vez. Amén. Pero quiero recordarlo en esta mañana. ¿Y qué dice ese versículo? Que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Hay un tiempo para todo. Y después nos sigue diciendo que hay tiempo, pues si lees todo ese capítulo, que no lo voy a leer, nos dice que hay tiempo, o sea, primero dice hay tiempo para todo, y luego si sigues leyendo, pues te va diciendo hay tiempo de hacer algunas cosas, hay tiempo, y va mencionando pues varios aspectos, situaciones, circunstancias, tiempo de abrazar, tiempo de romper, tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir, tiempo de abrazar, o sea, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo, o sea, habla de diferentes circunstancias, ¿no? De acciones, reacciones, aspectos, situaciones o circunstancias de la vida, ¿no? Pero no quiero no centrarme en lo que estamos acostumbrados cuando se predica de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, sino más bien quiero relacionarlo con la obra de Dios en nuestras vidas, que no es cosa de un día, que no es cosa de un momento circunstancial, sino que la obra de Dios en nuestras vidas es un proceso. ¿Cuánto dicen amén? Y un proceso es el proceso de la obra de Dios, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Amén. ¿Cuántos lo creen esto? Amén. Y el que comenzó en vosotros, es una afirmación, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Dios quiere terminar su obra, igual que Dios no deja nada a medias. ¿Tú has visto que en algún momento en la Escritura Dios dejó algo a medio hacer? Desde el principio nos da una enseñanza tremenda, ¿verdad?, de la perfección de la obra de Dios, de la creación, y dice que al séptimo día culminó su obra, cuando ya todo estuvo ordenado, organizado, cuando creó todo lo que tenía que crear y ya no todo estaba en una perfección y en una armonía gloriosa para que el mundo, la creación, la tierra, los animales, el campo, las plantas, los árboles y hasta el ser humano que Dios creó, pues estaría en un ambiente y en un orden, perfecto, porque era la obra perfecta de Dios que fue culminada cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les puso en un lugar de bendición, en un lugar donde se podían gozar y disfrutar, pero bueno, luego sabemos lo que ocurrió y donde se quebró toda aquella armonía y se produjo una ruptura, ¿no?, una separación, ¿no? Pero el Señor se acercó y se presentó un día a nuestras vidas. Un día se presentó a mi vida como se presentó a la suya. Yo no sé cuándo, cómo, dónde, en qué circunstancia Dios se presentó a su vida, pero en algún momento dado de su vida Dios le vino a buscar. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros no buscamos a Dios, lo dice la Biblia. No es que yo le haya buscado, Él me buscó a mí. Amén. Algunos dicen es que yo busqué a Dios y le encontré. No. O sea, no, es Dios el que nos viene a buscar, es Dios el que nos vino a llamar y en un momento señalado, ¿no? Y a partir de ahí Él comenzó a hacer una obra en nosotros y empieza a hacer una obra que no termina hasta el final, porque la obra de Dios no va a terminar hasta que nos encontremos con Él. ¿Cuánto dicen amén? Hasta llegar a la meta, ¿no?
Y Dios nos forma como hombres y mujeres de Dios, haciéndonos a su imagen y semejanza, quitando de nosotros todo aquello que no es conforme a su imagen y a lo que Él es, poniendo su corazón y un corazón nuevo y dándonos su espíritu y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que entender algo, y quiero que entendamos algo en esta mañana. Es que es necesario que saber que hay etapas, procesos en la vida que Dios permite para llegar a alcanzar una meta, para llegar a alcanzar un propósito. Amén. Eso es lo que significa un proceso. El proceso es pues algo que sucede, algo que acontece, pero que tiene un fin. O sea, un fin que es bueno, un fin que es beneficioso, un fin que es de bendición en el Señor. Y todo proceso de Dios en nuestras vidas, sea cual sea, Dios lo permite porque tiene un fin bueno, un fin correcto, un fin de bendición. Dice, para daros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice la palabra, ¿no? Entonces, para llegar a una culminación, ¿no? Para alcanzar una meta. Pablo lo decía claramente en su epístola a los Filipenses, dice, habiendo olvidado lo que queda atrás, ¿verdad? ¿No qué dice? Habiendo olvidado lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo cuando escribió aquello habría seguramente atravesado algunos procesos en su vida que le habían confirmado cuál era o cómo iba a ser la obra de Dios y de qué manera tenía que gestionar la obra de Dios en su vida, ¿no? Y entonces pudo escribir estas palabras, no salieron de un estudio, no salieron salieron de su propio corazón, de su propia experiencia, cuando dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El problema es que a las personas les cuesta mucho olvidar lo que queda atrás, dejar lo que queda atrás, olvidar el pasado, romper con las estructuras del pasado y siempre están ahí, anclados en el pasado. Pero, hermanos, si queremos avanzar, tenemos que olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. ¿Cuánto dicen amén? Extendiéndome a lo que está delante, entonces puedo proseguir a la meta, porque sé que todo proceso en mi vida tiene una culminación, tiene un destino, tiene un fin, tiene un propósito, y ese propósito lo voy a alcanzar si yo no me quedo estancado, si yo no me quedo parado, si yo no me quedo estático, si yo no me quedo mirando para atrás, si yo olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la historia de Pablo, no quiero hablar no del apóstol Pablo, no, pero simplemente si vemos su vida, la historia de Pablo, o sea, muestra tantos procesos de quebrantamiento en su vida para llegar a ser el hombre pues que Dios usó de una forma, yo diría, después de Cristo, es el modelo a seguir, es el apóstol Pablo, ¿verdad? El que fue el último de los apóstoles, pero aun a pesar de ser el último y de aparecer el último. ¿Y por qué dice que fue el último? Porque Pablo no estuvo con Jesús, como estuvo Mateo, como estuvo Lucas, como estuvo Andrés, como no estuvo con Jesús, no era parte de ese equipo, sino que Pablo llegó después, ya Jesús había partido a los cielos, y entonces aparece Saulo de Tarso, camino de Damasco, era perseguidor de la iglesia, como sabemos, tiene un encuentro con Jesús, entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces le dice, ¿quién eres, Señor?
le hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Qué dos preguntas más excelentes, ¿verdad? ¿Tú le has preguntado al Señor alguna vez: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La mayoría de las... no. Hacemos lo que nos da la gana. No, o sea, no le preguntamos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Porque si tú le preguntaras al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pues yo me pongo a mirar aquí gente que conozco y yo estoy seguro de que hay muchas decisiones que ustedes han tomado o están tomando que no les ha dicho Dios que las hagan, que las han tomado ustedes de su propio corazón, de su propia mente, pero no es lo que Dios tenía destinado para sus vidas. Entonces se han alejado del plan de Dios, se han alejado del propósito de Dios en sus vidas. Quizás ahora no se dan cuenta, pero pasado un tiempo seguramente se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Amén. Entonces, primero el apóstol Pablo estuvo 3 años, ¿en dónde? En un desierto, en el desierto de Arabia, ¿no? Dios le llevó a un desierto, Dios lo llevó al desierto durante 3 años. En ese desierto yo creo que no tuvo una experiencia, recibió el mensaje, recibió la palabra, recibió la unción, el poder del Espíritu Santo y todo. Y Dios escribió un mensaje en su corazón. Dios escribió las epístolas en su corazón. O sea, todas las epístolas que escribió Pablo, y imagínate de dónde salieron todas esas palabras, de dónde salió la epístola a los Gálatas, los Filipenses, y todas esas palabras que tanto nos han edificado y nos siguen edificando como iglesia, ¿verdad? ¿De dónde salieron esos mensajes? Pablo, no salieron de la sinagoga, no salieron salieron de una relación con Dios en la cual Dios le fue ministrando, ¿verdad? Hasta el fin de sus días, o sea, porque el proceso de la obra de Dios en Pablo, ¿hasta cuándo fue? O sea, fue cuando ya Dios le encontró camino de Damasco y dejó de perseguir a los cristianos, y entonces empezó a ser un apóstol del Señor, a establecer iglesias, a viajar por todo Asia, a llevar el evangelio a los gentiles, y todo eso. No, después fue apresado, fue llevado esclavo a Roma, estuvo en la cárcel de Roma, allí bajo el imperio del César y de los romanos, fue todo un proceso en su vida, y hasta el final, estando preso, cuando todos le abandonaron, cuando todos le desampararon, Pablo todavía seguía saludable y podía decir palabras: no todos me han abandonado, pero no se lo tengas en cuenta, ¿no? Y cosas maravillosas, ¿no? que Pablo podría exclamar y pudo decir. Amén. Entonces, a veces queremos que los propósitos de Dios lleguen ya, ¿no? a nuestras vidas, ¿no? Ahora. Y Dios decide que sea en su tiempo, pasando pues por un proceso, por una etapa, ¿no? necesaria. Es como una elaboración, ¿no? El proceso de Dios es el camino para llegar a un propósito, he dicho, ¿no? Pero muchas construcciones, muchas obras se quedan a medias, a medio construir. Hay muchos ejemplos en la Biblia de algunos que se quedaron a media cocción, por decirlo de alguna manera. No terminaron la obra de Dios. Los leprosos se quedaron a medias, ¿sí o no? Solo uno recibió la obra completa de Dios en su vida. Los otros 9, la obra se quedó a medias. ¿Fueron sanados de la lepra? ¿Sí? No, yo creo que no. Porque yo creo que la lepra volvió a sus vidas después. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios.
a veces lo he dicho, ¿no? Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, yo te he sanado, vete y no peques más, ¿ya? No sea que te suceda algo peor. O sea, ya lo estaba anunciando. Y los leprosos, ¿qué se fueron? O sea, ¿a dónde fueron los leprosos? ¿A dónde fueron? No lo dice la Biblia, pero ya me lo imagino. O sea, entonces, la lepra seguramente que les volvió a sacudir, y mucho más fuerte quizás que la primera vez. Y ahí ya no estaba Jesús para sanarles de la lepra. Seguramente morirían leprosos. Ese fue el final de ellos, casi seguro, ¿no? Entonces, porque vivimos tiempos, hermano, donde y hablando de que a veces queremos que los propósitos de Dios se cumplan ya, cuando nosotros queremos, porque, o sea, vivimos tiempos donde los adelantos de este mundo, donde los avances de la ciencia, pues nos facilitan las cosas en cierta manera y hacen pues que todo sea mucho más rápido, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y no haya que procesarlas, ¿no? Durante tanto tiempo. Es como el microondas, ¿no? Hace que en 1 minuto o en 2 minutos tengas caliente la comida, ¿verdad? O el que tiene una freidora de estas de aire, ¿verdad? Metes las papas fritas congeladas y en 5 minutos o 10 te comes las patatitas, o metes una pechuguita de pollo y en 10 minutos y no tienes que hacer nada, ni manchas la cocina, ni consumes aceite, o sea, son adelantos, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? Y qué rápido, ¿verdad? Y qué fácil se hacen las cosas, ¿verdad? Pero no hay nada como el proceso natural. ¿Qué es mejor? Una comida elaborada desde que el cocinero está, ¿no?, haciendo el caldo, echando la gallina, echando el pollo, no sé qué, no sé cuántos, echando los condimentos, procesando la comida, ¿verdad? Y a las 2 o 3 horas me presenta un plato, ¿verdad?, elaborado, que ha tenido su tiempo de cocción, que ha tenido su tiempo de elaboración, que ha tenido su proceso, ¿sí o no? ¿Qué es más rico? ¿Ese plato o el plato precocinado que sacas del congelador, que lo metes al microondas y te lo comes? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? El plato que ha sido procesado y que ha llevado un tiempo de cocción, un tiempo de elaboración, un tiempo de trabajo, un tiempo de estar en la cocina, un tiempo de estar ahí mirando, ¿no? Que no se queme nada, que nada ¿verdad? Y esos son los buenos, esa es la buena cocina, la cocina de la abuela, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La cocina de la abuela, ¿no? Porque todas las abuelas cocinan muy rico, o casi todas, ¿verdad? Porque cuando eran abuelas no existían microondas, no existía la freidora de aire, no existían los hornos de alto rendimiento, todo era pura cocina, amén. Elaboración, procesos. Y les pongo este ejemplo para que entendamos que no hay nada como el proceso natural, amén. No hay nada como el proceso natural. Y el mundo quiere que todo lo tengamos urgente. Pero los que esperan en el Señor, saben que todo tiene su tiempo, amén. Porque es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios, el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. Y cuando se cumple el tiempo de Dios, ¿qué es lo que hay? Hay perfección, ¿cuánto dicen amén? Hay llenura, hay plenitud, amén, y hay verdadero gozo. Cuando tú te adelantas al tiempo de Dios, entonces va a salir mal, todo va a salir mal. Lo que se consigue rápido, sin esfuerzo, sin un proceso, sin sufrimiento, no lo valoramos, porque lo que no nos cuesta no se valora. ¿Cuántos dicen amén? No se valora. Solamente se valora lo que realmente tiene un precio que pagar. Dice la palabra en Proverbios capítulo 17 y versículo 3. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones.
Hermanos, necesitamos ese crisol. El crisol es el recipiente donde la plata y el oro llegan en estado bruto para luego fundirlos a altas temperaturas. Y la hornaza es el horno que proporciona el calor y el fuego para calentar el recipiente, el crisol, y ahí es metido y tratado a altas temperaturas para purificar los metales preciosos, separando las impurezas de los metales puros. Y ese es el proceso, el crisol y la hornaza, para separar y para que el oro sea purificado, para que la plata sea purificada, para eliminar las escorias, para quitar lo que no es puro, ¿verdad? Para dejar un oro de tantos quilates, de 24 quilates, que es el oro más puro, ¿verdad? Y poder procesarlo, ¿verdad? Y poder luego convertirlo en una joya, en una alhaja, en un anillo, en un collar, en una pulsera, en una medalla, en lo que sea. Ese es el procedimiento y ese es el proceso. Y de la misma manera que el fuego purifica los metales preciosos, el Señor prueba los corazones humanos para revelar su verdadera naturaleza. Amén. Dice también un proverbio, dice el 25:4, dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja. La alhaja es la joya. Dice, pero hay que quitar ¿qué? Para que salga una joya, ¿qué hay que quitar primero? Las escorias. Quita las escorias de la plata, quita las escorias de tu vida y entonces saldrá una joya. Raúl Joya no, una joya. Una joya, porque hay algunos que son joyitas. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando me dicen y me hablan de alguien que es un prenda, le digo, uy, menuda joyita que te ha caído, vamos. Esa es una joyita. En diminutivo, pero lo digo en diminutivo por no decir lo que es un vamos, menuda joyita te ha caído. Pero quita las escorias de la plata y saldrá una joya, alhaja al fundidor. Amén. Es como la vasija que hemos leído tantas veces, ¿no? En Jeremías capítulo, ¿de cuántos no han leído Jeremías capítulo 18, verdad? Y que ya algunos de nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? De lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Del alfarero y el barro, ¿verdad? Palabra del Señor que vino a Jeremías, en Jeremías 18, ve a casa del alfarero, dice, y te haré allí oír mis palabras. Levántate y vete a casa, y te haré oír allí mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, ¿no? Dice, entonces vino palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer con vosotros, dice el Señor, como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Pero así deberíamos ser, pero no somos, como barro en sus manos. Porque el barro se deja moldear, ¿sí o no? Porque es blando, ¿verdad? Y el alfarero coge el barro, lo pone sobre el torno, lo pone sobre la rueda, le echa el agua y empieza a hacer así, y empieza a hacer una vasija como él quiere y le da la forma que él quiere. Le pone por aquí más ancho, le pone por arriba más estrecho, le hace una... O sea, es fácil hacer porque es moldeable. Una vez que lo ha confeccionado, ¿lo mete dónde? Lo mete en el horno, ¿verdad? Y tiene un tiempo de cocción, el barro se cuece y después sale la vasija de barro, hecha de la forma que él quiere. Pero ¿quién le da la forma?
¿Quién le da la forma? El alfarero. Pero es un proceso, ¿verdad? ¿O no? Es un proceso de moldear la vasija, o sea, poner la vasija en el agua, moldearla, luego el proceso del secado, el proceso del, el horno, luego hay que ponerla a secar, una vez que se ha secado hay que lacarla y hay que, es un proceso. Y esos tiempos hay que cumplirlos. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí es donde quiero llevar. Hay un tiempo, hermano. La vasija tiene que tener un tiempo en el torno, un tiempo en la rueda. Luego tiene que tener otro tiempo de elaboración. Luego tiene que tener otro tiempo en el horno. Luego tiene que tener otro tiempo en el secado. Luego tiene que... Así, y hay que cumplir esos tiempos. Porque si no se cumplen los tiempos, ¿qué pasa? Pues que todo sale mal, hermano. Todo sale mal. Hay muchos que quieren acelerar los tiempos, se quieren rehabilitar en un mes. A los 6 meses quieren tener pareja en el ministerio. Hermano, yo estuve 7 años hasta que me casé con mi esposa. 7 años soltero, yo no encontré pareja nada más llegar. Yo me enamoré del Señor y en lo que menos pensaba era en tener una pareja. Porque estaba tan entretenido con el Señor, tan emocionado, estaba trabajando desde la mañana hasta la noche, no tenía en qué pensar. Y el Señor me dio una mujer a su tiempo, porque yo no me adelanté. Pero hay algunos que se adelantan, a los 3 meses ya dicen, no, ya estoy rehabilitado. Pastor, es que tengo visión con una hermanita, pero si llevas 3 meses, hijo, rehabilítate primero de las drogas, sé un varón, camina en el Señor y luego hablaremos del asunto, por favor. Pero ¿cómo con 3 meses, con 6 meses quieres ya formar una... No, hermano, esto no es el mundo. Esto no es voy a la discoteca y a la primera de cambio la echo un guiñe y ya está, o ella a él o él a ella y ya está, y ya tengo pareja, ¿no, hermano? Disfruta del tiempo que Dios te da, amén. Los que son solteros, disfruten del tiempo que Dios les da, como decía Pablo, porque el soltero se ocupa ¿de qué? De las cosas de él, de las cosas del Señor, dice la Biblia, pero el casado ¿de qué se tiene que ocupar? De la mujer, porque menudo lío, menudo problema cada día, pero cuando uno está soltero, buey solo bien se lame. Claro, buey solo bien se lame. Pero es que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y no podemos adelantar los tiempos, ni retrasar los tiempos. Hay que cumplir las etapas, amén, para llegar al propósito de Dios. Amén. Y porque los tiempos de Dios ni se adelantan ni se atrasan. ¿Cuánto dicen amén? Y hay que saber gestionar bien esos procesos y tener esa paciencia que tanto escasea en este tiempo y cada vez más. Porque como los tiempos van tan rápido, como todo va tan rápido, ya nadie tiene paciencia. Y cada vez tenemos menos paciencia. Y nos cuesta esperar. ¿Verdad? Para llegar a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, ¿cuándo? A su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Pero imagínate lo que dice ahí de ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, da fruto a su tiempo. No podemos pedir a un árbol pequeño, recién plantado, que dé el mismo fruto que el árbol que lleva ya plantado junto a las aguas mucho tiempo, ¿verdad? Porque el árbol necesita, ¿qué? Un tiempo para que las raíces se afiancen sobre la tierra, que todo empiece, empiece a recibir el agua, el sol, la lluvia, no sé qué, no sé cuántos, y a su tiempo el árbol comienza a dar fruto.
el árbol necesita un tiempo de desperdigar, un tiempo de limpiar, un tiempo de regar, un tiempo de podar, y entonces viene el tiempo del fruto, viene el tiempo de cosechar. Y así necesitamos que Dios trate con nuestra vida, que somos como árboles. Y lo cuida para que pueda dar el fruto esperado. ¿Y por qué no hay fruto en las vidas? Y el fruto muchas veces es escaso. Y otras veces incluso el fruto es malo. Unas veces es escaso y otras veces el fruto es malo. ¿Por qué? ¿Que no se puede comer? Pues porque no le dejamos a Dios que cumpla los tiempos. Amén. Que cumpla los tiempos. Aleluya. Que pase el otoño. Que pase el invierno. Que venga la primavera. Comiencen a florecer, ¿verdad? Los árboles, las flores, y comience a dar fruto. Amén. Pero hay que pasar las cuatro estaciones del año. Amén. Las 4 estaciones del año son como 4 procesos que hay que pasar. No se puede saltar del otoño al verano. Porque está el invierno y está la primavera. ¿Sí o no? No se puede pasar del otoño al verano directamente. Después del otoño viene el invierno. Y después del invierno, ¿ya? Viene y comienza la primavera. Y después sí, viene el verano. Pero no podemos saltarnos las estaciones del año. No podemos saltarnos los tiempos de Dios, los procesos necesarios de Dios en nuestras vidas. Amén. Ejemplos como José. Qué duro proceso, ¿no? Pasó José, ¿verdad? Pero qué necesario para que luego se viera la gloria de Dios. Porque José tenía un don desde que era joven, ¿verdad? Un don que Dios le dio porque tenía revelación a través de los sueños y profecía que compartía con sus hermanos. Pero no fue reconocido hasta que no tuvo un trato fuerte, ¿no? Fue vendido como esclavo, en la cárcel, abandonado hasta que Dios cumplió su propósito y tuvo que pasar por todo ese proceso. Amén. Bien, verso 11 de Eclesiastés 3:11, que dice que todo lo hizo hermoso ¿cuándo? En su tiempo. En su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo. No cuando nosotros pensamos. No cuando nosotros creemos. No. En su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y es lo que tenemos que entender, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todos los tiempos del Señor son hermosos. Amén. Lo que Dios hace en su tiempo, eso no tiene tacha, no tiene margen de error, es que es el tiempo de Dios. Hay tiempos en nuestra vida, pues, que quizás no nos hubiera gustado pasar, que hubieran pasado o que estemos pasando, ¿verdad? Pero esos tiempos fueron necesarios porque hicieron de nosotros un antes y un después, ¿verdad? Ya que son tiempos en los cuales somos forjados en nuestra confianza en el Señor para que seamos afirmados y cimentados en la fe para ser inamovibles. Entonces, todo lo hizo hermoso. Pero a veces creemos que todo lo que no es hermoso parece que es como gravoso, ¿verdad? Hermoso, gravoso. Si no es hermoso, pues es gravoso, ¿no? Y queremos que pase rápido. Pero esas etapas, esos procesos son necesarios. Y son etapas ordenadas por Dios para llegar a un propósito, a un fin, al resultado final, ¿verdad? Que conlleva un tiempo de elaboración. Amén. Un tiempo de cocción, un tiempo de elaboración. Gózate de los tiempos que vives, como he dicho antes. Algunos afanan, pero hay que comenzar desde abajo. Preparado o preparada, es un proceso. Como la reina Esther, cuando iba a ser presentada al rey Asuero, me viene a la mente cómo tuvo que cumplir con un tiempo. Ella fue escogida entre todas las doncellas del reino, ¿verdad? Para ser reina en lugar
de la reina Vasti, que había ofendido al rey Asuero, ¿verdad? Porque no le quiso obedecer, hizo una fiesta y ella no quiso ir a la fiesta. Habéis leído el libro de Esther, es una historia maravillosa. No quiso ir a la fiesta que el rey Asuero estaba organizando y encima pues hizo una fiesta paralela con otras doncellas y mujeres principales del reino, y entonces cuando el rey Asuero dijo, pero ¿dónde está la reina Vasti? Y entonces el rey Asuero dijo, pues esta fuera, eliminada, esta no puede ser reina. Y mandó un decreto, ¿verdad?, que todas las mujeres del reino tenían que obedecer a sus maridos, y bueno, hizo una serie de leyes, ¿no?, y promulgó. Y entonces dijo, pues vamos a buscar entre todas las doncellas a alguien que la sustituya, ¿no? Y dice, si leemos así un poco para vean lo que les quiero decir, en Esther, en el capítulo 2, en el verso 8, dice que sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos el rey, ¿no? Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo, su tío Mardoqueo, le había mandado que no declarase que era hebrea, que era judía. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del palacio de la casa de las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la estaban tratando, ¿no? Dice el verso 12, y cuando llegó, dice que el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, ¿cuántos meses? 12 meses. 12 meses, dice, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Tenían que tener un proceso las doncellas para luego ser presentadas al rey. Es decir, no la podían, venga, esta, ya, tráiganmela, que voy a la cámara y voy a tener intimidad. No, 12 meses. Y tenían que pasar todo un procedimiento, ¿verdad? Tenían que estar 6 meses en óleo de mirra, luego otros 6 meses en aceites y no sé qué. O sea, preparando a la novia, imagínate cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 año. 1 año preparando a la novia para encontrarse con el rey. Con el novio no, con el rey. Porque con el novio te puedes encontrar a la vuelta de la esquina. ¿Ya? Un WhatsApp. Nos vemos ahí en la esquina a las... Aquí hay algunos que hacen eso. Y no miro a nadie. Ya, y no miro a nadie. WhatsApp, nos encontramos a las 9, yo ya le digo a Óscar que tengo que salir a la posta, que tengo que salir a... Y yo ya le digo a Elena que tengo que salir a... Ya. Encuentros fortuitos. No son fortuitos, son con premeditación y alevosía. 1 año, 12 meses, ahí, preparándose para encontrarse con el rey. Y ese es el proceso de Dios en nuestra vida. Si queremos tener un encuentro con el rey, un encuentro con el Señor, pues no podemos venir con cualquier atavío, con cualquier ropa, oliendo mal, no, hay que venir con la mejor ropa. El Señor nos tiene que vestir con sus ropas escogidas para tener ese encuentro con el Señor y tener intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Dice, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella, dice, venía así al rey y todo lo que ella pedía, ¿qué dice? Se le daba. Todo lo que ella pedía se le daba. Porque cuando tú estás preparado, cuando tú estás en santidad, cuando tú estás
pedid todo lo que queráis y os será dado y os será hecho. Dice, pedía todo lo que quería y se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Amén. Qué maravillosa historia. Entonces, hermanos, cada proceso en nuestras vidas tiene un propósito y cada proceso es una enseñanza. Amén. Es una enseñanza que no se va a repetir, Vendrá otra enseñanza, pero la misma, porque Dios no repite. Dios no es un repetidor. Dios es novedoso. Y una enseñanza que has aprendido y que ya has pasado, el Señor ya no te va a meter en el mismo asunto, de no ser que no hayas aprobado la prueba. Amén. Si no apruebas, el Señor te hace retroceder otra vez, como hizo ¿con quién? Con Jonás, ¿verdad? Jonás tenía que ir a Nínive, no quiso ir. ¿Qué hizo? Le metió en el pez, le escupió en la playa, en la arena otra vez. Begin, volver a empezar otra vez. Volver atrás, otra vez. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás. Y Jonás, vete a Nínive, y allí por segunda vez. ¿Por qué? Porque era una asignatura que tenía que pendiente. No había pasado el año, no había aprobado, y entonces le dijo el Señor, no puedes, otra vez vas a volver atrás. Y menudo proceso, tres días en el vientre de un gran pez, rodeado de algas. Lee el capítulo 2. La experiencia de Jonás dentro del pez, ¿verdad? Rodeado de algas, allí entre los jugos, entre la bilis del gran pez, y dando vueltas ahí como una centrifugadora. Menudo proceso, hermano. Claro, cuando ya salió del pez y estuvo allí, cuando le dijo el profeta por segunda vez, vete a Nínive, le dijo, voy donde quieras, Señor, donde ya no quiero pasar otra vez por el vientre del gran pez, por favor, menudo, vaya 3 días que he pasado ahí. ¿Cómo voy a volver otra vez? Ahora es un gran pez, igual si no te obedezco, igual me metes en el vientre de un dragón, ¿verdad? Y me devora. Isaías 45, versículo 9, dice, ay del que pleitea con su hacedor. ¿Quién es el hacedor? ¿Quién? Es Dios. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto, dice, con los tiestos de la tierra. Dice, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Le dirás tú al Señor, qué estás haciendo con mi vida? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿No? El Señor no es una clínica de esteticien para decir, quítame de aquí y ponme aquí, o quítame de acá y ponme acá, o de aquí y ponme allá. No es una clínica de estética donde podemos decir, quítame los pómulos, ponme de qué, hazme un esto, quítame de acá, ponme acá, quítame de allá. No. Él es el que te da la forma, como Él quiere. Dirá, ¿quién podrá entrar en pleito con el hacedor? No, es que Señor, es que yo quisiera ser de esta manera, es que yo quisiera ser como aquel, como aquella, es que yo quiero estar donde está aquel, donde está aquella, yo quiero... No, hermano, que Dios tiene un diseño para ti, que no lo puedes modificar como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras y como a ti te dé la gana. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Ay, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O a tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Ay del que le dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Como diciendo, ¿por qué me hiciste nacer en este vientre?
o en esta familia, o en este lugar, o en este país, o en este... Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Amén. Los tiempos de Dios, hermanos, no los podemos rehusar. Los procesos de Dios en nuestras vidas son necesarios y no los podemos saltar. No podemos ir saltando obstáculos. Esto no es una carrera de obstáculos, no es una carrera de estas que ponen vallas, ¿no? Y los atletas van saltando las vallas, ¿no? Y hacen así. No podemos saltar las vallas, no podemos saltar los tiempos. Tenemos que respetar los tiempos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y esperar en el Señor. ¿Cuántas veces la palabra nos exhorta a esperar en el Señor? Dirá el barro al que lo formó, al que lo labra, ¿qué haces? Romanos 9, 20, 21. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo mismo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Imagínate lo que dice acá. ¿El Señor puede hacer de ti un vaso para honra o un vaso para qué? Para deshonra. A veces decimos, no, es que el Señor mismo te puede poner en vergüenza, te puede poner en deshonra y puede hacer de ti un vaso de deshonra en vez de un vaso de honra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que seamos vasos de honra, vasos para honra de Dios, pero si empezamos a altercar con Dios, si empezamos a decir, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué altercas? Entonces el Señor te puede convertir en un vaso, en vez de honra, en un vaso de deshonra, por diferentes motivos. Entonces hay que ir paso a paso. No podemos subir de un piso a otro sin pasar por cada uno de ellos, hermanos. No podemos subir al quinto piso sin pasar por el segundo, por el tercero, por el cuarto, hasta llegar al quinto. ¿Cuántos dicen amén? No podemos saltar los tiempos, las etapas, los procesos de Dios. Hay que pasar cada uno de los niveles para llegar al nivel donde Dios nos quiere llevar, a la situación a la que Dios nos quiere llevar, al estado de bendición al cual Dios nos quiere llevar, porque Dios te quiere bendecir y hacer de ti un vaso de honra, pero si tiene que quitar de ti ciertas cosas, si tiene que ponerte en el torno, si tiene que darte la forma, si tiene que quitarte lo que sobra de la vasija y echarlo a la basura, lo tiene que hacer, y si tú no le dejas que lo haga, entonces no serás nunca un vaso de honra, sino un vaso de deshonra. Aleluya. Dios llevó a su pueblo al desierto. Pablo fue llevado al desierto y pasó su tiempo necesario. David tuvo que huir también al desierto. Ya no tengo tiempo porque le buscaba a Saúl insistentemente y se tuvo que esconder en una cueva. ¿Cómo se llama aquella cueva? La cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Adulán significa lugar de refugio, lugar de reposo. Primera de Samuel, capítulo 22, rápidamente 1 y 2. Pero allí ocurrió algo muy curioso en Adulán. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo un ejército como de 400 hombres. Imagínate la historia de David en la cueva de Adulán. Nos deja, varias enseñanzas, ¿no? En un tiempo de crisis en la vida de David, pero un proceso de formación y restauración que Dios permitió para un propósito. La cueva, lejos de ser un simple lugar donde David se escondió, se convirtió en un lugar donde Dios le transformó, donde Dios le preparó. Amén. Y donde
aquellos hombres vinieron a él. Llega huyendo de Saúl, quien le perseguía con la intención de matarlo, y en ese contexto de angustia, la cueva se convirtió en un refugio. La cueva representa los momentos en nuestra vida en los que nos vemos obligados a alejarnos de algo, ya sea por temor, por persecución o simplemente por una crisis emocional, sentimental o espiritual. La desesperanza, el rechazo, el fracaso y el dolor nos puede llevar a buscar ese refugio que es como un aislamiento, ¿no?, que fue la cueva. Sin embargo, en esos lugares es donde Dios comienza a obrar de una forma especial, y la cueva no siempre es el final del camino, sino donde Dios trata con nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Como lo dijo el Señor a Oseas, y la llevaré al desierto, y aquí yo la atraeré, dice, y la llevaré al desierto, y allí hablaré, ¿a dónde? A su corazón, amén. Porque Dios quiere hablar al corazón, amén. Pero no solo David se refugió en Adulán, sino que pronto otros llegaron a él. Dice que se juntaron a él todos los que se hallaban afligidos, en amargura de espíritu y endeudados. Es decir, menuda compañía se le juntó a David. Endeudados, afligidos, amargados. Imagínate, menudo combo. Es como Félix con los de Villamaría. Allí están los afligidos, allí se le juntaron, ¿verdad? Pero con aquellos que hizo David, se hizo jefe de ellos, hizo que un ejército, y de ellos salieron algunos de los valientes de David. Imagínate, antes de ser valientes, ¿qué eran? Endeudados, afligidos, menesterosos, amargados, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de amargura. Pero pasaron un proceso en la cueva, y David se levantó como líder de ellos y fue erigido como jefe de ellos, para luego con ese ejército derrotar a Gat y a sus enemigos, ¿no? Si leéis lo que viene después, verás cómo hizo Dios una obra maravillosa con aquellos hombres, ¿verdad? Entonces la cueva fue un proceso necesario también en la vida de David. Hay que entender los procesos de Dios. Pero quiero terminar con Esther un poco más adelante, cuando en el capítulo 4, después de ser elegida reina, en el verso 10 al 14, Esther 4, 10 al 14, dice que entonces Esther, Esther le dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado o llamada, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, porque nadie se podía acercar al rey sin el permiso del rey, ¿no? Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, este es el verso donde quiero llegar, verso 14, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermano, cuando caminamos en fe, las casualidades se desvanecen. Lo que parece una prueba difícil es como un hilo tejido en la mano de Dios, ¿verdad? Él une cada paso para llegar a la culminación, al momento perfecto y oportuno, y nos pone exactamente en el lugar adecuado para cumplir sus propósitos, como lo hizo con Esther. Esther nos presenta un escenario en que el pueblo judío estaba a punto de ser, había un exterminio contra el pueblo judío. El rey había dictado un exterminio
contra el pueblo de Israel. Y se va a presentar ella, que era hebrea, se va a presentar delante del rey cuando había promulgado y dictado exterminar, hacer un genocidio con todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Un edicto real, y la única persona en posición de intervenir en ese momento era la reina, porque era la reina Esther, una judía hebrea que había ocultado su identidad, ¿verdad? Y Mardoqueo, su tío, le pide que hable con el rey. Imagínate. Sin embargo, Esther teme presentarse ante el rey sin ser llamada, porque era un acto punible de muerte, y entonces ella se enfrenta con una decisión devastadora. ¿Qué hago ahora, no? ¿Su seguridad o una obediencia que conllevaba qué? ¿Riesgo de qué? Riesgo de muerte. Y en ese cruce de caminos vemos pues, dos demostraciones de fe, de valentía y de obediencia. La certeza de Mardoqueo. Le dice, Dios no se quedará quieto. Y Mardoqueo desafía a Esther con una verdad ineludible. Dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Mardoqueo estaba seguro de la soberanía de Dios. Él sabía que el plan de Dios de liberar a su pueblo se cumpliría con o sin Esther. Amén. Con o sin. No, porque cuando Dios determina algo es con o sin. Porque lo que Dios determina se cumplirá. Queramos o no queramos. El verdadero desafío no era si el pueblo sería salvado, sino si Esther respondería al llamado de Mardoqueo. Él le presentó el riesgo de la inacción, o sea, de no actuar. Si quedas callada en este tiempo, cuando es tiempo de que vayas, de que hables, si quedas callada, era la inacción de quedarse callada, ¿verdad? Y la pregunta clave fue, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces, Dios te ha dado una oportunidad. Dios nos da oportunidades. La pregunta para nosotros, al igual que para Esther es, ¿usaremos el lugar donde Dios nos ha puesto para su reino? ¿O elegiremos el silencio, la seguridad, el apartarnos, el no querer enfrentarnos, ¿verdad? Dios cumplirá su propósito con o sin nosotros, amén. Y después de la confrontación, Esther toma una decisión de obediencia completa, ¿no? Pide que todo el pueblo ore y ayune durante 3 días, y su respuesta final es un acto de fe inquebrantable, ¿no? Si leemos el verso 15 y 16, dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hermanos, mire, la obediencia verdadera a Dios no espera tener un seguro de vida o una garantía de seguridad, de que no hay que correr un riesgo. Y es lo que muchos no quieren correr en la vida de fe, correr un riesgo. No, es que yo, si no tengo seguro de viaje, no viajo. Si no tengo seguro de asistencia médica, no voy. Si no tengo una garantía económica, no voy. Si no tengo un respaldo no voy. Si no tengo que ir al broker y que me haga un seguro de viaje, que me haga una garantía en caso de accidente, que me haga un no sé qué en caso de robo, que me haga un no sé qué en caso de que me asalten, que tengo que tener todo eso para ir. Si no tengo nada de eso, me quedo quieto. No, hermanos, la obediencia
no es tener un seguro de viaje. No. A veces queremos tener un seguro de viaje, una garantía de seguridad para obedecer al Señor. Señor, si tú me das esta garantía y tú me das esta seguridad, yo iré contigo, ¿no? Y yo te seguiré. No. Con el Señor no, esto no funciona así, hermanos. Esto no funciona así. El Señor no te va a firmar una póliza de seguro y te va a cubrir un monto en caso de accidente o en caso de... No, nada de eso, hermano. Nada de eso, eso no existe en el Señor. Solo requiere la convicción de que estamos actuando conforme al propósito de Dios. Amén. He hecho lo que me has llamado a hacer y dejo el resultado final en tus manos. Amén. He hecho lo que tenía que hacer y dejo el resultado final en tus manos. Entonces, hermanos, es tiempo de dejar a un lado las dudas. Dudamos demasiado. ¿Seguiré o no seguiré? ¿Serviré o no serviré? ¿Obedeceré o no obedeceré? Razonamos mucho las cosas. Dudamos mucho del Señor, de la fidelidad de Dios, de la seguridad de Dios, de la protección de Dios, de la provisión de Dios. Amén. Y teníamos que aprender del ejemplo de Esther en esta mañana, de valentía y de obediencia. Amén. Y decirle, gracias Señor, porque mi socorro y mi ayuda siempre viene de ti. Amén. Siempre viene de ti. Amén. Entonces, hermanos, terminamos leyendo Hebreos 10 y oramos. Dice, Hebreos 10, 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón. A veces queremos el galardón, pero dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande, el galardón es la recompensa, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí dice algo dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo obtenemos la promesa? A través de la paciencia y de la obediencia, haciendo la voluntad de Dios, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Algunos dicen, no, es que la promesa nunca llega a mi vida. Pues mira a ver por qué. Porque las promesas de Dios se cumplen o no se cumplen. ¿Son verdad o no son verdad? Están escritas en la Biblia para que únicamente digamos, ¡ay, qué promesa más bonita! Te voy a regalar un papelito el día del fin de año con una promesita para que la leas. No, hermano, no son eso las promesas para escribirlas en un papelito y darte un papelito a alguien. Mira, hermano, te regalo una promesita para que... Hermano, ¿de qué me sirve que me regales un papelito con una promesa escrita si luego esa promesa no va conmigo? O no sé. Cada uno tiene que tener las promesas de Dios en su vida y sobre ellas trabajar y sobre ellas pasar los procesos, es decir, me aferro a la promesa, me agarro a la promesa de Dios y no me suelto, aleluya, y hago lo que sea, lo que Dios me diga, porque estoy aferrado a la promesa de Dios, amén, en mi vida, y no me separo de ella, no me alejo de ella. Porque aún, dice, un poquito. Y el que tiene que venir, dice, vendrá y no tardará. Dice un poquito. No dice mucho, dice un poquito, porque aún un poquito, pero a veces no queremos esperar ni un poquito. Pero espera un poquito, hermano. Espera un poquito en el Señor, espera en el Señor un poquito, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden ¿para qué? ¿Para qué? Los que retroceden, ¿para qué retroceden? Para perdición.
Ay, amigo, retroceder siempre es para perdición, nunca es para bendición. Cuando tú retrocedes en algo, en un llamado de Dios, en algo que Dios te ha dicho que hagas, y tú retrocedes, no es para bendición. Quizás al momento todo está chévere, todo está bien, no pasa nada, estoy bien, no me ha atropellado un carro, no me ha caído una teja en la cabeza, pastor, todavía estoy bien, mire, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy bien. Pero ojo, porque todo retroceso es ¿para qué? Para perdición. Todo retroceso es para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma, para guardar tu alma, para que tu alma no caiga en manos del diablo, del acreedor, del acreedor que va a venir a cobrar la deuda, como vino de la viuda aquella de Sarepta, ¿no? Que vino el acreedor. Los acreedores son los demonios que vienen a decir, ahora sí, ahora te has salido del ministerio, ahora ya no tienes que ya puedes hacer lo que quieras, ya no tienes que estar, que si el pastor te vea o te deje de mirar, ya no tienes que rendir cuentas, ya puedes venir a la hora que quieras, ya puedes ir donde quieras, no sé qué, no sé cuánto. ¡Ojo! Porque viene el acreedor, y los leones están alrededor, a ver a quién devoran, a ver dónde está la ovejita que se ha descarriado, que se ha salido del redil, que se ha ido al mundo. ¡Ojo! Que viene el ladrón, que viene el león. Y el león no viene a hacer caricias. El león tiene unas garras el león, ¿verdad? Que vamos, él no te da, él no es un gatito que te da un... No. Yo tengo un gato y a veces cuando quiere comer me ha agarrado, a veces se me sube por aquí y te deja un arañazo que estás un día, vamos, y cómo escuece el arañazo del gato, ¿verdad? Pero el león no te deja un rasguño. El león te devora. El león te devora. Y hay muchos leones y cada vez más de este mundo. Y el león anda como león. Pues, ¿cómo es un león? ¿Es un gatito o es que da arañazos, que hace miau, miau, miau? El león ruge. No es un gatito. El león está ahí, así, con las zarpas, a ver a quién agarra, ya sea en lo que sea, ¿verdad? Así que ojo, cuidado con salirte del vallado, con salirte de la senda, del mandamiento, con salirte de la presencia de Dios, con alejarte de la presencia de Dios. Aleluya. Por no querer pasar un proceso necesario en tu vida que Dios había escogido para hacerte bien, para llenarte de bendición, de plenitud y de abundante gracia sobre tu vida. Amén.